Tengan muy buenas tardes, respetables hermanos y hermanas. Habla siempre para ustedes el hermano Alexander Castellanos, siempre desde la Iglesia de Cristo, República de El Salvador. Estoy transmitiendo a través del Alumbrador Cristiano en mi especial programa Te daré lo mejor. A Dios doy las gracias y vamos a ponernos en las manos de Él para que me dirija en lo que presentaré en esta tarde. Gracias, Padre Celestial, porque de nuevo me permites presentar otro edificante mensaje de tu divina palabra. Que lo que hable sea claro, que lo que hable sea muy comprensivo y que sea siempre dirigido todo por el Espíritu Santo. Gracias, Señor, por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Antes siempre quiero dar un anuncio para quienes tengan interés. Este lunes recién pasado, lunes 25 del mes de octubre año 2021, comencé a dar un nuevo estudio. Se trata sobre el libro del apóstol Pablo a los Colosenses. Si usted lo desea estudiar todos los lunes a las 5 de la tarde, hora de El Salvador, lo estaré dando a través de Mensaje para Salvación. Está invitado para que escuche estos mensajes. Ahora voy a continuar con la serie que estoy dando acerca de la adoración. Estoy presentando la lección número 17. Hoy voy a presentar la parte 2 y estoy tratando la adoración que se realizaba bajo la ley. La parte primera que estamos viendo es lo que comprende desde Moisés hasta Salomón. Lo que hemos estudiado ha sido dos partes: las leyes que habían para la adoración y el objeto de la adoración. Ahora pues vamos a continuar con la tercera parte de este estudio que trata acerca del lugar de la adoración. Les vuelvo a recordar, estos estudios eminentemente son muy necesarios que sean apoyados con citas antiguo testamentarias, porque precisamente estamos hablando de la manera como adoraban bajo la ley. Entonces, yo les pido a ustedes que saboreemos la lectura de la palabra de Dios, porque ella es la que mejor nos indica sobre estas situaciones que aparentemente, según ellos, eran adoración. Pero como lo vamos a estar viendo en esta lección y las subsiguientes que voy a presentar, quizás de 2 o 3 lecciones más, en relación a este tema. Hay muchas más lecciones. Usted se dará cuenta, pues, cómo es que tergiversaron la forma de dirigirse y de adorar a nuestro Dios. Vamos ahora, pues, a ver este tercer punto, y es acerca del lugar de la adoración. La adoración realizada bajo la ley estaba asociada con el tabernáculo y tiempo después con el templo, el cual era el doble del tamaño del tabernáculo. Estaba dividido en 2 secciones: el lugar santo, que contenía la mesa del pan de la proposición. Y aquí quiero dar una nota aclarativa. En la versión americana consigna en el libro de Éxodo 25:30, dice: el
pan de la presencia, así dice, el pan de la presencia en lugar de la proposición. Bueno, estoy diciendo que el lugar santo contenía la mesa del pan de la proposición, el altar del incienso y los candeleros de oro. Eso estaba en el lugar santo. Pero también la otra parte era el lugar santísimo, que por cierto a ese lugar solo podía ingresar el sumo sacerdote y una vez por año. El lugar santísimo albergaba precisamente el arca del pacto, albergaba el arca del pacto, donde Dios prometió que se encontraría su presencia. El pacto, es decir, los 10 mandamientos, se mantenía guardado en el arca del pacto. Vamos a leer, por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 10, los versos 4 y 5. Y escribió en las tablas, conforme a la primera escritura, los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte de en medio del fuego, el día de la asamblea, y me las dio Jehová. Y volví y descendí del monte, y puse las tablas en el arca que había hecho, y allí están, como Jehová me mandó. Claro, hablando en el tiempo presente de esa época, por supuesto. Bueno, vámonos a Primero Reyes capítulo 8. De aquí leeremos los versos 9 y después nos pasamos al 21. En el arca ninguna cosa había sino las 2 tablas de piedra que allí había puesto Moisés en Horeb, donde Jehová hizo pacto con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto. Verso 21. Y he puesto en ella lugar para el arca, en la cual está el pacto de Jehová que él hizo con nuestros padres cuando los sacó de la tierra de Egipto. Bueno, el tabernáculo fue instalado por primera vez en Sinaí. Hay que entender esto. El tabernáculo fue instalado por primera vez en Sinaí. Dice el libro de Éxodo capítulo 40. De aquí leamos los versos 2 y después nos pasamos al 17. En el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo de reunión. Verso 17. Así, en el día primero del primer mes, en el segundo año, el tabernáculo fue erigido. Y pasémonos a Números, capítulo 10, versos 11 y 12. En el año segundo, noten que corrobora lo mismo, pues. En el mes segundo, a los 20 días del mes, la nube se alzó del tabernáculo del testimonio, y partieron los hijos de Israel del desierto de Sinaí, según el orden de marcha, y se detuvo la nube en el desierto de Parán. Durante el trayecto por el desierto, era llevado donde fuera que Israel viajara. Se cree, óigase bien, se cree que Josué lo trajo a Gilgal, donde Israel acampó. Leamos en Josué capítulo 4, verso 19. Y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero, y acamparon en Gilgal al lado oriental de Jericó. Y luego fue llevado a una localidad cerca del monte Ebal. Para ello apoyémonos leyendo también de Josué capítulo 8, vamos a leer desde el verso 30 hasta el versículo 35.
Entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová y sacrificaron ofrendas de paz. También escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Y todo Israel, con sus ancianos, oficiales y jueces, estaba de pie a uno y otro lado del arca, en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, así los extranjeros como los naturales. La mitad de ellos estaba hacia el monte Gerizim y la otra mitad hacia el monte Ebal, de la manera que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado antes, para que bendijesen primeramente al pueblo de Israel. Después de esto, leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel, y de las mujeres, de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. Entonces seguimos viendo esta secuencia, pues. Durante los días de los jueces, puede que haya sido trasladado a Siloé en Efraín, o sea, es Israel, ¿verdad? Y dejado ahí hasta que empezó a reinar. Es decir, hasta que empezó a reinar Saúl, que por cierto más adelante nos vamos a referir a este reinado. Algunos han llegado a la conclusión de que fue llevado a Nob, porque los sacerdotes vivían allí. Dice en 1 Samuel 22:11, y el rey envió por el sacerdote a Ahimelech, hijo de Ahitob, y por toda la casa de su padre, los sacerdotes que estaban en Nob, y todos vinieron al rey. Y luego fue llevado a Gabaón. Miren lo que dice en 1 Crónicas 16:39. Asimismo, al sacerdote Sadoc y a los sacerdotes sus hermanos, delante del tabernáculo de Jehová, en el lugar alto que estaba en Gabaón. La ley no especificaba el lugar donde Israel había de adorar, sino que sencillamente aseveró que el pueblo había de buscar al Señor en el lugar que Dios escogería luego. Miren lo que dice en Deuteronomio 12:5, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus, para poner ahí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Dios escogía un lugar en específico para que Israel no adorara con pueblos idólatras en sus lugares de adoración. Esto es bien claro. Dios siempre, como quien dice, le sirvió de una manera que ellos no tenían la oportunidad de adorar donde quisieran, ni mucho menos que se prestaran a la idolatría. En las dos siguientes lecciones que vamos
a estar estudiando, vamos a ver bien desmenuzada esta situación de idolatría en que cayó Israel en una forma totalmente descomunal. Dice en Deuteronomio 12, 2 al 4, destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Derribaréis sus altares, noten, y quebraréis sus estatuas y sus imágenes de acera consumiréis con fuego, y destruiréis las esculturas de sus dioses, y raeréis su nombre de aquel lugar. No haréis así a Jehová vuestro Dios. Es decir, tenían la autorización de Dios para destruir en una forma total estas imágenes. Reiteró numerosas veces que la adoración de ellos había de ser en el lugar que Él escogería. Vamos a una serie de citas para entender pues que esa adoración debería ser en el lugar que Él escogería, o sea, deberían respetarla. Dice, por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 14, versos 23 hasta el 25. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Imagínense qué claro, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo, por estar lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios hubiere escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar, noten, que Jehová tu Dios escogiere. Leamos siempre de Deuteronomio 15:20. Delante de Jehová tu Dios los comerás cada año, tú y tu familia, en el lugar que Jehová escogiere. Deuteronomio 23:16. Morará contigo en medio de ti, en el lugar que escogiere en algunas de tus ciudades, donde a bien tuviere, no le oprimirás. Y por último, leamos siempre en Deuteronomio 26, verso 2. Entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacaste de la tierra de Jehová, que Jehová tu Dios te da, y las pondrás en una canasta, e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. Ustedes imagínense que ellos estaban totalmente limitados, que la adoración a Dios tendría que presentarse donde Dios lo asignara, el lugar que escogiere. Miren qué hermoso es la situación de nuestra adoración dentro del marco de la vida cristiana, que el Señor no nos especifica un lugar para adorarle, es decir, a Dios no le interesa el lugar físicamente hablando ahora, bajo la potestad del cristianismo. Lo que le interesa a Dios es la manera, la actitud de cómo nosotros le adoramos a Él. Y esto yo creo que, otra vez les vuelvo a decir, usted si ha venido estudiando las 22 o 28 lecciones que ya hay
acerca de este estudio, pues usted con facilidad puede entender de la adoración que el Señor requiere de nosotros los cristianos. Durante 40 años de vagar por el desierto y por más de 400 años de estar regidos por jueces, miren lo que dice Hechos 13:20. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Entonces, Israel adoró en varios lugares. Finalmente, durante el reinado de David, Jerusalén se convirtió en el lugar de descanso para el Arca del Pacto. Y esto lo tenemos plasmado en 2 Samuel capítulo 6, versos 16 y 17. Cuando el Arca de Jehová llegó a la ciudad de David, Jerusalén, pues, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová y le menospreció en su corazón. Para ella fue algo ridículo lo que estaba haciendo David. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado, y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y también en el lugar en el que Israel había de adorar, pues. Esto es bien claro. Era el lugar en el cual Israel tenía que adorar. Cuando Salomón finalizó el templo, el arca fue colocada en él. Salomón aseveró que Jerusalén era el lugar donde estaba el nombre de Dios. Miren lo que nos expresa primero de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 8, vamos a leer versos 29, 44 y 48. Yo les voy a ir diciendo cuando salte al verso. Verso 29. Que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí, y que oigas la oración que tu siervo haga en este lugar. Verso 44. Si tu pueblo saliere en batalla contra sus enemigos por el camino que tú les mandes, y oraren a Jehová con el rostro hacia la ciudad que tú elegiste y hacia la casa que yo edifiqué a tu nombre. Verso 48. Y si te convirtieren a ti de todo su corazón, y si se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma, en la tierra de sus enemigos, que los hubieren llevado cautivos, y oraren a ti con el rostro hacia su tierra que tú diste a sus padres, y hacia la ciudad que tú elegiste, y la casa que yo he edificado a tu nombre. Y siguiendo esta secuencia, pues, y que Israel había de orar y de hacer súplicas en el templo que estaba en Jerusalén. Dice esto en 1 Reyes 8:33. Si tu pueblo Israel fuere derrotado delante de sus enemigos por haber pecado contra ti, y se volvieren a ti y confesaren tu nombre, y oraren y te rogaren y suplicaren en esta casa. Entonces, los que vivían pues demasiado lejos para viajar al templo, habían de adorar en dirección al templo. Dice en 1 Reyes capítulo 8, vamos a leer siempre de este capítulo 8, versos 38, 42, 44 y 48. 38. Toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre
o todo tu pueblo Israel, cuando cualquiera sintiere la plaga en su corazón y extendiere sus manos a esta casa. Verso 42. Pues oirán de tu gran nombre, de tu mano fuerte y de tu brazo extendido, y vinieren a orar a esta casa. Verso 44. Si tu pueblo saliere en batalla contra sus enemigos por el camino que tú les mandes, y oraren a Jehová con el rostro hacia la ciudad que tú elegiste y hacia la casa que yo edifiqué a tu nombre. Verso 48. Y si se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de sus enemigos, que los hubieren llevado cautivos, y oraren a ti con el rostro hacia su tierra que tú diste a sus padres, y hacia la ciudad que tú elegiste, y la casa que yo he edificado a tu nombre. Las sinagogas judías surgieron después de que el templo, el lugar de adoración de Israel, había sido destruido en el año 586 a.C., porque fue destruido. Entonces, las sinagogas fueron establecidas como lugares donde el pueblo podía venir para la lectura e interpretación de las Sagradas Escrituras. Ya hemos dicho en lecciones anteriores que para que existiera una sinagoga por lo menos tenían que haber 10 judíos. Las reuniones en la sinagoga eran usualmente para actividades determinadas, y yo les menciono al menos 5 de estas actividades determinadas que se realizaban en la sinagoga. O sea, no era para hacer lo que a ellos se les antojara, sino hacían lo que les estaba permitido. 1. Lectura de las Escrituras y su interpretación. Evidentemente que estaba esto en manos de los rabinos. 2. Recitación del credo judío, o sea, el Shema. ¿Cuál era el Shema? Que hemos visto en varias ocasiones. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Deuteronomio 6:4. 3. El uso de los salmos, los 10 mandamientos, la bendición y el amén. 4. Las oraciones. 5 pues el kedushá judío, o la oración de la santificación, lo que se convirtió en la tradición cristiana del trisagión, o sea, el santo, santo, santo. Ese era el trisagión para los judíos: santo, 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 3 veces santo. Ahora, otra vez les vuelvo a decir, yo no estoy dando estas clases como para quien dice el hermano Alexander, lo que quiere es que adoremos a este estilo. No, estoy dando estas clases para que se entienda cómo era esta forma de adoración. Yo les anuncié cuando empecé la clase pasada que vamos a volver a lo que es la adoración bajo la dispensación cristiana, la hermosa dispensación que tenemos en Cristo Jesús. Como un resumen de todo esto puedo decir lo siguiente, que la adoración que Dios reveló bajo la ley consistía mayormente de ofrendas y de sacrificios, los cuales habían de ser ofrecidos por sacerdotes, es decir, los descendientes de Aarón. No era cualquiera que tenía que cumplir con o realizar estos oficios, eran los descendientes de Aarón, la tribu de Leví, pues los levitas cuidaban del tabernáculo. Nosotros podemos ver que
la adoración de Israel a Dios estaba totalmente conformada alrededor del tabernáculo. Eso era bien claro. Y luego estaba conformada alrededor del templo en Jerusalén como centro de reunión para adorar. De ahí que tenemos que entender que cuando se dio el día de Pentecostés, que tenemos bien claro, bien plasmado y hermosamente definido en Hechos capítulo 2, era precisamente porque ahí en Jerusalén se celebraban la hermosa fiesta del día de Pentecostés. Y que, claro, yo no voy a meterme ahorita a lo que ahí sucedió, porque sería desviarme del estudio que les estoy presentando. Pero veamos otro agregado más en relación a esta forma de adorar bajo la ley. Y quiero que veamos la contribución que David aportó a la adoración que se realizaba bajo la ley. David introdujo la repartición de las responsabilidades de los levitas en el tabernáculo, que incluían grupos de cantores específicos. Dice en 1 Crónicas 9:33, también había cantores, jefes de familias de los levitas, los cuales moraban en las cámaras del templo, como quien dice los dormitorios, exentos de otros servicios, porque de día y de noche estaban en aquella obra. Imagínense qué privilegio. Estaban dedicados exclusivamente a ello. 1 Crónicas 15:16. Asimismo dijo David a los principales de los levitas que designasen de sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterios y arpas y címbalos, que resonasen y alzasen la voz con alegría. Luego pasemos a 1 Crónicas 25:1. Asimismo, David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Emán y de Jedutum, para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos, y el número de ellos, hombres idóneos para la obra de su ministerio, fue, y ahí paramos, porque lo que nos interesa es la asignación de estos oficios espirituales para el templo. En 2 Crónicas 35:15 dice, asimismo los cantores hijos de Asaf estaban en su puesto conforme al mandamiento de David, de Asaf y de Emán y de Jedutum, vidente del rey. También los porteros estaban a cada puerta, y no era necesario que se apartasen de su ministerio, porque sus hermanos, los levitas, preparaban para ellos. Podemos decir, hermanos y hermanas, que tal vez la mayor contribución de David para con la adoración de Israel fue la abundancia de salmos que escribió. Esa es la realidad. Los salmos de David son muy hermosos. Usted quiere meditar, quiere recrearse, lea los salmos de David. Y estos conforman la mayor parte del libro de los salmos, es decir, el libro de cánticos de Israel. Reflejan profunda devoción, reflejan profunda reverencia y un pensar totalmente espiritual. Eso es lo que edifica enormemente en la lectura de los salmos.
Puede que algunos piensen que los salmos trivializan nuestra relación con Dios debido a todos los problemas personales que están incluidos en ellos. Pero es que, como lo he dicho una y muchas veces, que la palabra de Dios nunca ha ocultado las situaciones pecaminosas de los grandes siervos de Dios. Esa es una realidad. Más bien tienen la intención pues de personalizar nuestra relación con Dios al mostrar que a éste le interesan todos los aspectos de nuestra vida. Y esa es la realidad. A Dios le interesan, hermanos, todos los aspectos de nuestra vida. Y por eso usó a David en la manera como quedaron plasmados estos salmos. El libro de los Salmos parece haber sido la primera colección disponible de cánticos de Israel. Personalmente, como no me agradaría el poder cantar cada uno de los salmos, sería muy hermoso. Y aunque han habido y los hay hermanos con excelentes talentos que han hecho de muchos de los salmos, les han incluido música y por supuesto que los ejecutamos en nuestros himnarios. No sabemos lo que el pueblo de Dios cantaba antes que estos fueran escritos. Muchos de los salmos son personales en naturaleza, lo que indica que fueron escritos tanto para devoción privada como para ser cantados en la congregación. Yo le digo a usted, hermano y hermana, si usted agarra un salmo y usted se inventa una música y quiere cantarlo privadamente, hágalo. Es su edificación, es su propia versión, en lo privado de su dormitorio, de su cuarto, edifíquese así de esa manera. Los salmos amonestaban a Israel a ensalzar la gloria y el poder de Dios. Las palabras de David expresan las necesidades de la vida, llegan hasta las profundidades y aspiraciones del alma. Esa es la realidad. Sin los salmos, muchas de las palabras más grandiosas de los cánticos que entonamos hoy jamás habrían sido expresadas tan hermosamente. Por medio de ellos, los pensamientos de nuestros corazones, pues, son expuestos y son elevados a la presencia de un Dios grande y de un Dios maravilloso. Eso es lo que nosotros tenemos que entender, que nosotros con la palabra de Dios, sea lo que estudiemos, la palabra de Dios a nosotros nos engrandece. La palabra de Dios nos hace que podamos mantenernos en la gracia y creciendo en esa gracia, creciendo en el conocimiento de la palabra que a nosotros nos alimenta y que a nosotros nos fortalece. En la lección que daré el miércoles 3 de noviembre, año 2021, estaré viendo siempre la adoración que se realizaba bajo la ley y vamos a ver esa adoración desde Salomón hasta Malaquías. Vamos a ver esa porción tan hermosa y como les he adelantado, vamos a ver ese aspecto en la idolatría en que cayó el pueblo de Israel, la nación de Israel. Servirán estos mensajes para enseñanza, para advertencia, que nosotros nunca, hermanos, nos tenemos que desviar de la verdad novotestamentaria. Gracias a nuestro Dios tenemos la sagrada doctrina,
la sana doctrina que nos edifica. Y yo hago un llamado a todos mis hermanos que enseñamos la palabra de Dios. Esforcémonos, hermanos, por mantener la sana doctrina. No caigamos en la situación que por innovar la palabra la desviemos. Eso no es lo que nuestro Dios quiere. La palabra debe mantenerse tal como la iglesia de nuestro Señor Jesucristo la predicó en el primer siglo. Debe mantenerse así, tan pura, porque esa es la palabra que convierte a las almas y porque esa es la palabra que a nosotros nos mantiene. Muchas gracias, hermanos, por escucharla y que siempre tengamos el anhelo, el fuerte anhelo de presentarla, de predicarla. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos porque eres muy grande con nosotros, porque tu palabra está disponible, porque todo lo que aprendemos en los errores en que cayó la nación que habías escogido y que dejó de ser escogida, porque ahora tu pueblo escogido es tu iglesia, formada por todos que hemos obedecido y seguirán obedeciendo tu sagrado evangelio. Gracias, Señor, por ello. Gracias porque tenemos esa fortaleza, porque tenemos ese consuelo de depender de una palabra pura, de una palabra que no está tergiversada en nada. Padre Celestial, ayúdanos a ser cristianos genuinos. Te lo agradecemos todo y te lo suplicamos todo en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.